Hola mis amigos, Dios bendiga a todos ustedes. Aquellos que también que no se consideran mis amigos, que Dios tenga misericordia de ellos, cuanto de la misma forma como tuvo de mí. Pero que todos sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y no hay bendición de Dios, no hay bendición de Dios si no hay un, una alianza con Él, un matrimonio con Él, un pacto con Él. Usted cuando nos casamos, ¿no? Entonces todo lo que es de uno se convierte también del otro, ¿no es así? Y sí, no hay más secretos entre los dos, porque los dos se vuelven una sola carne. Entonces, esta es la idea de una alianza con Dios, un matrimonio con Dios, una fe en Dios, un corazón entregado a Dios. Vean, yo quisiera y le pido al Espíritu Santo que venga a darme las palabras correctas para las personas verdaderamente interesadas en saber, en aprender lo que el Espíritu Santo tiene a decirles. Vean solo, amiga y amigo, cómo Dios actúa, cómo Dios trata al ser humano, a su criatura, que digamos también es rebelde, se rebeló contra él y nació rebelde. Todos nacimos de la carne, quiere decir de nuestros padres, rebeldes. Todos pecaron, dice el texto sagrado, y destituidos están de la gloria de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia y compasión, envió a Jesús al mundo para morir por aquellos que quieren una nueva oportunidad, quieren una vida nueva, quieren una relación con Él. Pero cómo es que Dios hace para separar a los que quieren de los que no quieren tener una relación con Él? ¿Cómo acontece eso? ¿Cómo es que vamos a saber? ¿Cómo, cómo es que Dios va a saber? Él ya sabe todas las cosas. Pero yo quiero que usted sepa del criterio que Dios usa, el criterio que Él usa para separar al trigo de la cizaña. Ponga atención. Él hizo eso con Abraham. Dice el texto sagrado que Dios probó a Abraham. Aquí dice que después, y aconteció después de estas cosas, quiere decir, después de años que Dios probó a Abraham. ¿Qué es lo que Abraham quería más? Abraham quería un hijo, ¿no fue eso? Abraham desesperadamente quería un hijo. Y Dios le dio condiciones para tener hijos, tanto a él como a Sara. Él tenía 100 años y ella tenía 90. Ya habían, ya había ella pasado de la edad, pero
Dios le dio condiciones de Sara dar a luz a un hijo. Un hijo. Después de estas cosas, Dios le dio un hijo, conforme lo había prometido. Algunos años después, 7, 8 años después, cuando Isaac estaba ya muchacho, joven, acompañando al padre para un lado a otro, que Dios probó a Abraham, porque lo que más Abraham anhelaba en la vida no era riqueza, porque ya la tenía. No era el matrimonio, porque ya tenía un matrimonio perfecto. No era salud, porque él tenía salud. Él era un hombre muy exitoso, rico. Pero lo que más él anhelaba era tener un hijo. Y Dios le dio ese hijo. Y cuando ese hijo llegó en aquella edad gloriosa de estar con el Padre de un lado a otro, de ayudarlo en los quehaceres de la casa, de la granja, acompañar al Padre a sacar leche de las ovejas, parir a las ovejas, ayudar a las ovejas a parir a otras ovejas, cuando él estaba en esta edad en que Abraham estaba enseñándole todo lo que sabía para Isaac. Entonces Dios probó a Abraham. ¿Cómo probó a Abraham? Allá en el capítulo 22 de Génesis. Lea allá, por favor, abra su Biblia y lea allá, capítulo 22. En el capítulo 22, versículo 1 dice así: Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, y dijo su nombre, porque Abraham ya había tenido a Ismael. Pero aquí Dios habla al respecto de Isaac, porque Isaac era el hijo de Sara, la mujer que no podía, además de ser estéril, ya estar con 90 años, pero Dios le hizo tener fuerzas para tener a Isaac. Entonces, ahora toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Miren, Dios sabía del amor de Abraham para con Isaac. Era un amor así, singular. Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces se levantó Abraham, muy de mañana, de madrugada, aparejó a su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto que él iba a tener que no solo sacrificar a Isaac, matarlo, pero también quemarlo. Tenía que quemar el cuerpo de él. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Qué es lo que Abraham hizo? Abraham obedeció la palabra de Dios. Solo eso. Solo eso. Él obedeció la palabra de Dios, aún contrariando su corazón.
su gran amor, su sueño, calentado desde joven, su sueño, su gran sueño, su mayor sueño. Abraham amaba a su hijo, pero él no dijo cuando Dios lo llamó y le dijo que llevara al muchacho para ser sacrificado en el Moriah. Él no le dijo nada a Sara, porque seguramente si él le dijera a Sara, Sara iba a hacer un escándalo y él no iba a dejar que Abraham saliera con su hijo. Entonces Abraham se quedó quieto, no dijo nada con nadie. Fue algo muy personal. No habló tampoco con Isaac lo que iba a hacer. Era solamente Abraham y Dios. Solamente aquella prueba era solamente Dios y Abraham. Abraham y Dios. Y Abraham, con el corazón sangrando, él obedeció a Dios. Tomó al muchacho y anduvo 3 días en el desierto para llegar en el lugar especial que se llamaba el Monte Moriah, donde después fue construido el templo, ¿no?, de Salomón. Y Dios estuvo viendo. Dios vio todas las actitudes de Abraham, porque Dios dijo, camino de 3 días. ¿Por qué? Durante 3 días Abraham iba a caminar con su hijo amado, sabiendo que iba a sacrificarlo. Y Abraham podría, durante esos 3 días, pensar mejor y no aceptar aquel desafío, aquella prueba. Dios hizo eso a propósito. Dios llevó a Abraham a la prueba total, completa. Entonces Abraham atendió de manera perfecta todo lo que Dios le dijo. Y él fue caminando con el muchacho 3 días, pudiendo a cierta altura decir, no, no lo voy a hacer, no, no soporto. Ay, no, pídeme lo que sea menos eso. Pero Abraham no dijo nada, quieto, con el corazón desesperadamente sufriendo. Él fue para el lugar e construyó allá el altar. El altar no estaba listo, no era una iglesia, un templo, no. Abraham construyó el altar con las propias manos, él solito, con su hijo, allá arriba, en el monte. Imagínese el dolor de ese padre. Imagínese. Porque Abraham jamás iba a esperar que Dios interrumpiera el sacrificio. Él tenía la fe de que Dios podría hasta resucitar a Isaac. Pero él sabía que tenía que hacerlo. O sea, Abraham no tenía ninguna esperanza, ni un pedacito de esperanza de que no iba a sacrificar a su hijo. No, estaba convencido de eso. E hizo todo lo que tenía que ser hecho. Y cuando él armó el altar y colocó al muchacho sobre el altar, el muchacho entendió. Puede imaginarse al muchacho entendiendo que él era el sacrificio.
Y en aquel momento, en aquel instante, Abraham extendió su mano. Usted puede leer eso en el versículo 10, capítulo 22, versículo 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, o sea, un cuchillo grande, para cortar su hijo. Cuando él hizo eso, que iba a descender la mano sobre el muchacho, el ángel del Señor gritó de los cielos y dijo: Abraham, Abraham. No dijo Abraham, dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham dijo: heme aquí. Entonces dijo Dios: no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Sabe? Cuando estoy hablando con ustedes, yo me quedo imaginando allá, viendo toda la escena. Yo me transporto en la imaginación para aquel momento, aquellos momentos. Y yo siento, porque ¿quién no tiene corazón? Todos tenemos corazón en realidad. ¿Quién no siente? Corazón es el centro de nuestras sensibilidades, de los sentimientos. Y cuando Dios gritó, dijo: Abraham, Abraham, heme aquí, Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Entonces Abraham inmediatamente descendió las manos con el cuchillo, ahora no para cortar a su hijo, pero para colocarla en la cintura nuevamente. No extiendas tu mano sobre el muchacho y no le hagas nada. No toques en el muchacho. Por cuanto ahora Dios dice, por cuanto ahora sé que temes a Dios. Temes a Dios porque me obedeció. Ese es el temor que nosotros debemos tener para con Dios. El temor que nos lleva a la obediencia. Yo tenía temor para con mi padre. Yo temía. Además, todos nosotros temíamos a papá, que era un hombre muy riguroso. Entonces yo temía a papá. Yo sé lo que quiere decir esa palabra temer. Y yo hacía todo bien. Yo hacía todo bien como mandaba, porque yo no quería sentir la mano pesada de él. Entonces yo sé lo que Dios está diciendo, por cuanto ahora sé que temes a Dios. Yo temía, papá, porque yo lo temía, yo lo obedecía rigurosamente. Cuando nosotros tememos a Dios, nosotros obedecemos a Dios, obedecemos su palabra. Entonces Dios habló: por cuanto ahora sé que temes a Dios. Y él sabía que Abraham iba a pasar esa prueba. Él sabía. Ahora sé que temes a Dios. Y no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Mire nada más, qué maravilloso, qué cosa gloriosa. Entonces, en el versículo 15 dice así: entonces el ángel del Señor, o sea, el propio Dios, gritó a Abraham por la segunda vez. La primera vez fue para pedir el sacrificio, para que terminara el sacrificio. La segunda vez fue para hacer un juramento, determinar la bendición, la mayor riqueza, la riqueza de las riquezas. Primero Dios clamó, gritó para decir a Abraham: ve allá y sacrifica a tu hijo. Camino de 3 días hasta el monte Moriah. En la segunda vez que Dios gritó desde lo alto, dice así:
Y el Señor clamó a Abraham por la segunda vez desde los cielos y dijo: por mí mismo he jurado, porque Dios no tenía y no tiene a nadie más grande que Él. Entonces, por mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto hiciste esta acción y no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, que de veras te bendeciré. Vean, que de veras te bendeciré y grandísimamente multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la playa del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. O sea, ningún enemigo prevalecería contra la descendencia de Abraham. Quien quisiera posicionarse en contra de Abraham, de Israel, va a estar posicionándose en contra de Dios y va a perder ya de antemano, porque aquí está escrito: tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Listo. O sea, Dios gritó desde los cielos 2 veces, una para pedirle el corazón a Abraham, el hijo de él. Su hijo era su corazón. La otra fue para jurar la bendición grandísima a él y a toda su descendencia. Mi amiga y mi caro amigo, eso para mí es el bautismo en las aguas. Cuando la persona se bautiza en las aguas, como dijimos ayer, el bautismo en las aguas no es bañarse, no es porque usted fue bautizada y entró en el agua allá en el río Jordán y su bautismo valió más que el bautismo en la iglesia o en un pozo a la orilla del camino como el etíope que fue bautizado. No, el bautismo en las aguas involucra ese sacrificio que Abraham hizo de su hijo, porque Isaac representaba el corazón de Abraham y Dios le pidió el corazón a Abraham. Coloca tu corazón en el altar, sacrifica a tu hijo, sacrifica tu corazón para mí. Y Abraham obedeció. Cuando la persona es bautizada en las aguas, cuando el bautismo es válido, obligatoriamente, ella nace de nuevo, ella recibe el Espíritu Santo. Ella tiene que recibir el Espíritu Santo. Y es por eso que muchas personas dicen: caray, ya fui bautizada muchas veces y no aconteció el bautismo con el Espíritu Santo. Y ni puede acontecer mientras usted no coloca su corazón allá en las aguas. Matar o quitar de su vida, su corazón, las pasiones, sus deseos, sus sueños, sus proyectos personales. Usted tiene que colocar su corazón allá, dentro de las aguas, o sea, sepultarlo. Eso es. Era eso que Dios le pidió, fue eso lo que Dios le pidió a Abraham. Sepulta, mata a tu hijo para mí, sacrifica a tu hijo para mí, o sea, sacrifica tu corazón para mí. Porque Jesús dijo, miren lo que Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro de Abraham
era Isaac. ¿Cuál ha sido su tesoro? Cuando usted fue bautizado varias veces, usted estaba bautizando, sepultando, sacrificando en verdad su tesoro. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque si no fue su tesoro, entonces el bautismo no tuvo validez. Cuando la persona hace el bautismo en las aguas, es bautizada en las aguas, entonces obligatoriamente ella tiene que recibir el Espíritu Santo. Por supuesto, piensa conmigo. Jesús dijo, quien no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Pero espéreme. La pregunta es, caray, no es suficiente yo nacer del Espíritu Santo, obispo. No, no, de ninguna manera. Tiene que nacer primero del agua para después poder nacer del Espíritu Santo. Hay casos que la persona es bautizada en las aguas, o mejor, es bautizada con el Espíritu Santo antes de ser bautizada en las aguas, antes de enterrar su corazón. Hay casos excepcionales. Y eso acontece porque Dios ya sabe que aquella criatura va a enterrar su corazón, entonces Él bautiza. Pero no es lo normal. Jesús dijo, tiene que nacer de nuevo. Tiene que entrar en el reino de Dios. Pero para eso tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo. Porque si no hubiera necesidad de sepultar el corazón, el propio corazón en las aguas, enterrar sus voluntades, el mundo, sus caprichos, enterrar su corazón, si no hubiera esa disposición, entonces no habrá bautismo con el Espíritu Santo. No habrá. El bautismo con el Espíritu Santo sigue una disciplina. Primero viene el sepultamiento del corazón. Hay personas que sepultan el corazón en el altar antes de bautizarse en las aguas. Van hacia adelante y entregan sus vidas. Y reciben el bautismo con el Espíritu Santo allá en el altar, que es lo que esperamos que acontezca en esta hoguera santa, allá del jardín del Getsemaní. Pero, obviamente, que hay que haber el bautismo en las aguas, o sea, tiene que haber el sepultamiento del corazón, de sus propios sueños. Cuando hay personas que entregan el corazón en el altar, sepultan el corazón allí en el altar antes mismo de ser bautizadas en las aguas. Hay personas que lo hacen, entonces ellas reciben el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios ya vio su corazón de ellas y haber sido sacrificados allá en el altar. Después ella viene a cumplir la ley conforme Jesús. Jesús nació del Espíritu Santo antes de ser bautizado en las aguas. Pero después, él buscó a Juan el Bautista y dijo, y Juan Bautista dijo, Señor, yo soy el que tengo que ser bautizado. Y el Señor viene a mí y él dijo, no, deja que primero cumpla la ley. Y Juan el Bautista entendió que tenía que bautizar a Jesús. Cuando él bautizó a Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Jesús salió de las aguas, entonces el Espíritu en con el formato de una paloma, descendió sobre la cabeza de Jesús. Y allí, de lo alto, se oyó una voz, que fue la voz que Abraham escuchó también.
cuando el ángel del Señor gritó del cielo: he jurado por mí mismo que te bendeciré. He jurado. Y allí, con Jesús, la voz que se oyó del cielo fue: tú eres mi hijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Dios es Padre. Él sabe lo que es sentir el dolor por un hijo. Él sabe lo que es ser agradado por el hijo cuando le obedece, pero también sabe cuando el hijo desobedece y le desagrada. Él sabe de todo, pero el hijo siempre fue obediente a él. Jesús siempre obedeció, porque en el momento más doloroso de él, allá en el Getsemaní, él oró 3 veces diciendo: Padre, Padre. Y hubo un momento en que él dijo: Abba, Padre. En otras palabras, papá, papá. Si es posible, pasa de mí esta copa. Con todo, no se ha hecho mi voluntad. El Padre podría pasar aquella copa, pero si el Padre hiciera esa voluntad, entonces no podría estar aquí hablándole de Jesús, no podría ser salvo. Él tenía que pagar el precio para salvar mi alma. Él tenía que dar el corazón de Él para tener mi corazón, su corazón, nuestro corazón. Entonces, cuando Él habla, Jesús habla a los discípulos: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y quien cree en el Evangelio, o sea, quien cree en mi palabra, y fuere bautizado, tiene que ser bautizado. Tiene que sacrificar el corazón en el bautismo. Por eso, Abraham fue bautizado. Abraham fue bautizado en las aguas del monte Moriah, donde no había una gota de agua, solo había agua en su interior. No había agua allá arriba. Abraham fue bautizado, allí él enterró a su hijo. Cuando él colocó su hijo en el altar e iba a sacrificar, y Dios lo sabía, entonces Dios le impidió. Ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios, por cuanto hiciste esto para conmigo, que de veras te bendeciré. He jurado por mí mismo que de veras te bendeciré y grandísimamente multiplicaré tu descendencia. Aleluya. Dios juró bendecir a aquellos que sepultan su corazón en el bautismo en las aguas. Abraham sepultó el corazón de él en el bautismo allá en el monte Moriah. Por eso él es bendecido, fue bendecido y dejó una herencia para aquellos que creen. Yo agarré esa alianza, yo tomé posesión de esa alianza, yo asumí esas palabras por cuanto me obedeciste, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Entendieron, mi amiga y mi amigo? Esta es una revelación. Yo no sabía eso. Recibe esa revelación, aplíquela en su vida. Usted no va a necesitar depender de nadie, de suerte, de políticos, de patrón, ni de empleados. Usted va a vivir en la dependencia de Dios y Dios va a honrar
su fe. Él va a honrar su fe. Bendeciré a los que te bendigan, dijo Abraham. Maldeciré a los que te maldigan, Abraham. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Quiere decir, los enemigos que se levanten en contra de la descendencia de Abraham ya están condenados, ya están maldecidos. Ya está profetizado, porque Dios juró a aquellos que obedecen a Dios, ya está jurado, serán bendecidos. Solo eso. Usted quiere ser bendecido, no necesita, obispo, ore por mí. No, nadie oró por Abraham. El propio Dios determinó, juró bendecirlo, por cuanto él obedeció la voz de Dios. Obedezca la voz de Dios y usted será bendecida, bendecido por toda su vida, y su descendencia también será bendecida. ¿Usted sabía eso? Hágalo. Esa es mi fe. Lo voy a leer otra vez el texto. Vale la pena que leamos. Lea ahí conmigo, por favor. Génesis 22, capítulo 22, versículo 15, a partir del versículo 15, que dice así: Entonces el ángel del Señor llamó, gritó a Abraham por segunda vez, porque la primera vez fue para decirle a Abraham: sal de tu tierra y ve allá al monte Moriah, lleva a tu hijo, vas a sacrificarme a tu hijo, vas a sacrificármelo. Primero la voz, uno puede leer eso allá en el capítulo 1. ¿Qué quiere decir? Génesis capítulo 22, versículo 1. A partir del versículo 1. Génesis 22. Lea el capítulo 22 bien. Va a aprender lo que significa ser bendecido. Primera vez, el ángel llamó y dijo: haz esto. Y Abraham, la primera vez, el ángel dijo que es Dios: dame tu corazón. La segunda vez que el ángel llamó y gritó del cielo, él dijo: Abraham, por mí mismo he jurado, dice el Señor. Yo digo eso, por cuanto hiciste esta acción, o sea, me obedeciste, y no me negaste a tu hijo, a tu corazón, no me negaste tu corazón, tu único corazón. Abraham solo tenía un corazón, que era su hijo. No me negaste tu único corazón, que de veras te bendeciré, y grandísimamente multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la playa del mar. Y tu descendencia no será una descendencia maldita, no. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Quiere decir, va a entrar y destruir sus enemigos, vencer sus enemigos. Y en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones son benditas. Todas las naciones de la tierra son así. Jesús murió por todas las naciones. Y quien cree en Jesús y obedece su voz,
ya tiene el juramento de Él, de Dios. Serán bendecidos, por cuanto obedecieron mi voz. Quiere decir, todos nosotros somos probados. Dios probó a Abraham y Él prueba a usted también. Yo también fui probado. Gracias a Dios. Aleluya. Yo pasé por la prueba. Yo pasé por la prueba. Gracias a Dios. Usted pasó por la prueba. Entonces solo debe dar gracias a Dios. Porque Dios juró para los que pasan, los que son aprobados, Él juró que serán bendecidos. Sus generaciones serán bendecidas. Serán bendecidas. Entonces el bautismo en las aguas de Abraham fue ese. Él allí enterró su hijo, su corazón, que era su hijo. Él no enterró físicamente, literalmente, pero espiritualmente Él enterró. Él quitó el corazón que tenía en su hijo y lo colocó en Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere su corazón. Y mientras usted no le dé, mientras usted no atienda a ese pedido, no cuente con Él. Pero si usted lo hace, usted tiene la garantía de Él. Él juró bendecirlo. ¿Entendieron, amiga y amigo? ¿Será que fui claro? Bien, yo cuento con el Espíritu Santo que venga a convencerles. Porque ahí está el secreto. ¿Quién obedece la voz de Dios? ¿Quién coloca el corazón en el altar? ¿Quién entierra su corazón? ¿Quién sacrifica su corazón? A ejemplo de Abraham, que lo sacrificó allá en el monte Moriah, para Dios. Tiene el juramento de Dios. ¡Juré!, gritó el ángel del Señor. ¡He jurado por mí mismo! No hay nadie más grande que yo. Juré por mí mismo. Yo juro que te bendeciré. Ay, amiga y amigo. No espere para mañana, no. Hoy mismo. Vaya a un altar y sacrifique su corazón. Va a ver lo que Dios hará en su vida. No va a contar más con la suerte. Ya no va a tener miedo de la mala suerte. No va a tenerle miedo a la envidia, de brujería o de mal de ojo. Nada de... pueden envidiarle, pueden hacerle brujerías, pueden sacrificar todo. No va a pasar nada con usted, porque sacrificar personas, sacrificar animales, sacrificar casas para destruirle, nada funcionará. Brujería, sea lo que sea, nada, santería, nada va a tocarle, porque usted será una bendecida, un bendecido de Dios. Dios juró eso, Dios juró bendecirla. Fue por eso que Jesús, allá en la cruz del Calvario, cuando murió antes de morir dijo, está consumado. Quien cree, está bendecido. Quien no cree, paciencia. No puedo hacer nada más. Ya hice todo. Gracias a Dios. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.